amigos, invitados, representaciones, buenas noches, salud y suerte, no solo esta noche, sino también en el resto de sus vidas. Hoy nos congrega Juan Cruz, al que vamos a entregar el premio Patricio Estébanez, instituido por la Asociación de Periodistas de Tenerife, con el propósito, con la intención de reconocer una trayectoria, toda una carrera. Vamos a leer en primer lugar el acta, el acuerdo del acta que contiene la concesión del premio a favor de Juan Cruz. La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Tenerife, APT, reunida en el día de hoy bajo la presidencia de Salvador García Llano y actuando en este caso como secretario Gustavo Armas Gómez, para tratar, entre otros asuntos, la concesión del premio Patricio Estébanez, instituido por esta entidad para distinguir la trayectoria profesional de uno de sus componentes. Tras breve deliberación, se acuerda conceder dicho premio al periodista y escritor tinerfeño Juan Cruz Ruiz, y para que conste, se expide la siguiente certificación: en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2023. Autoridades, reitero la bienvenida. El acto será lo suficientemente breve y sencillo como para que al final podamos compartir a una hora prudente el brindis que hemos preparado. Pero antes unas palabras, lógicamente, para glosar la trayectoria de Juan, del galardonado, y también para escucharle en su intervención posterior. Para esta ocasión, un texto titulado Juan Cruz Ruiz, una vida entre escritoras. No es la primera vez que sucede. Entrevistar al maestro o glosar su trayectoria o algún aspecto de su vasta producción periodística es un encargo que no se despacha fácilmente. Apremia la obligación de hacerlo bien, estar a la altura de lo que ha significado e influido en las decisiones unipersonales y corresponder a la singularidad de su aportación y los valores de su compromiso periodístico. Ya ocurrió otras veces y lo solventamos como mejor pudimos o supimos. De manera que hoy, cuando toca reconocer desde la Asociación de Periodistas de Tenerife su denso y rico trayecto por los vericuetos del oficio y de la profesión, habrá que esmerarse, porque Juan, además, se lo merece. Son tantas las pruebas de ayuda indiscriminada, de solidaridad, de respuestas, siquiera in extremis, para atender las solicitudes que le han llegado, tantas las respuestas afirmativas a las peticiones que venían de todos lados: aceptar ser jurado, corregir un texto o elaborarlo para la ocasión, asesorar en alguna iniciativa, participar activamente en foros, coloquios o presentaciones y sugerir ideas, muchas de las cuales cristalizarían a posteriori. Son tantas las pruebas, decíamos, que hablan por sí solas del talante de un periodista inquieto, siempre motivado, rebelde ante las injusticias y desprendido ante las causas nobles. Ese es el Juan Cruz irrepetible, al que muchos seguimos llamando Juanito, como si el diminutivo quisiera asegurar que sus esencias son inconmovibles y conservar todas las cualidades que se adivinaban en quien, desde muy pronto, tuvo claro que la vocación se cultivaba entre periódicos, libros y librerías, y un aparato de radio que forjaba su carácter junto al cauce del barranco, mientras la magia encendía todas las ilusiones y todos los avances a favor de su vocación. Ese es, grosso modo, el premio Patricio Estébanez que hoy concedemos. El periodista que casi todo lo sabía, mejor lo sabe,
enamorado de las islas, de todas las islas, a las que siempre ha tenido presente en cada una de sus apariciones y entregas, sin tener que presumir de ello. El periodista nacido en 1948 en el puerto de la Cruz de su Alma, donde un colegio, por cierto, lleva su nombre. Estudió periodismo e historia en la Universidad de La Laguna. Comenzó a escribir en prensa a los 13 años, en el recordado semanario Aire Libre de Julio Fernández, donde pronto entendieron que Juan apuntaba más alto. Poco después entró sucesivamente en las redacciones de La Tarde y El Día, Alfonso García Ramos y Ernesto Salcedo Vilches, sus grandes valedores. Fue uno de los fundadores del País, donde ha sido corresponsal en Londres, jefe de opinión y redactor jefe de cultura. Fue el coordinador de los proyectos del Grupo Prisa para las celebraciones de 1992. Ha sido también director de coordinación editorial del Grupo Prisa. Luego ejerció como adjunto al presidente del Grupo Prensa Ibérica, al que sigue vinculado. Como novelista fue premio Benito Beresarmas de novela en 1972, con Crónica de la nada hecha pedazos. Premio Azorín con El sueño de Oslo, 1988, y ha sido galardonado con el Premio Canarias 2000 de Literatura. También es Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2009 por Egos Revueltos. La vida literaria, una memoria personal, que también cosecha el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2012. En total ha publicado unos 30 libros, que abarcan desde la memoria personal, cuentos o ensayos y varios sobre periodismo. Ya en la década de los 70 perteneció a la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, así se llamaba entonces. En los años 80 pidió su ingreso en la Asociación de Madrid a desarrollar su trabajo profesional en la capital de España. Como miembro de la APM, que le otorgó en 2016 su premio de honor, en esa condición forma parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE. La de Juan Cruz Ruiz, por tanto, es una vida entre escrituras, cosidas insistentemente mientras preguntaba a todo el mundo de forma incesante, porque las interrogantes le han acompañado siempre en una suerte de un inagotable ejercicio de búsqueda. En la escritura habita también la pasión. De hecho, es la que ha guiado al galardonado en un desempeño prolijo, motivador. Respetable no, lo siguiente. La de Juan Cruz Ruiz es, por tanto, decía, una vida entre escrituras cosidas insistentemente, mientras preguntaba a todo el mundo de forma incesante, porque las interrogantes le han acompañado siempre en una suerte de un inagotable ejercicio de búsqueda. En la escritura habita también la pasión. De hecho, es la que ha guiado al galardonado en un desempeño prolijo, motivador. Respetable no, lo siguiente. Estimado Juan, recibe este galardón de la Asociación de Periodistas de Tenerife con la seguridad de que te alcanza con méritos sobrados, pero también con el afecto de cientos y miles de lectores, seguidores, que se identifican con tu estilo, con ese peculiar gusto por contar las historias, por tu respeto a la pluralidad y a los códigos, no solo los deontológicos, sino los de la construcción de cada género periodístico y con la generación de criaturas en las que brilló el afán por la superación, por el compromiso adquirido para ejercer un noble oficio y para ensamblar las ideas que han marcado una época en la realidad periodística y literaria de las islas y de nuestro país. Los que te acompañamos esta noche de un invierno que no es tal, en vísperas de la máxima expresión isleña del divertimento popular, los que nos reunimos para expresarte el afecto y la admiración, continuamos convencidos de las cualidades de tu quehacer y de tu arte. Por eso, periodista de raza, corazón y vida, te seguimos queriendo y admirando. Primero te entrego el premio. Ah, me tienes que entregar el premio, claro. Que si no, no hablo. Esta es una cultura que perpetúa la memoria de Patricio Estébanes, fundador de la asociación,
y tío abuelo de Cristina. Y tío abuelo de Cristina, como... Bisabuelo. Bisabuelo. Segundo error, Cristina. De manera que aquí tienes la prueba, el testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, yo nací para contarlos a ustedes, por ejemplo. Si yo pudiera ahora, y si tuviéramos tiempo, de cada uno de estos bancos, de cada uno, yo haría una crónica. Y además, una crónica jugosa, no cualquier crónica. Porque todos me traen, en todos los niveles de este encuentro, me traen historias mías, que yo he vivido además con mucha gratitud. Es decir, es muy difícil encontrar en mi lista de hechos consumados en la amistad, en el ejercicio de la amistad, algo que no haya tenido también, por mi parte, la sensación de que yo estaba recibiendo un empujón para ser mejor. Nunca en mi vida he sentido que ser bueno o practicar la bondad, el cuidado de los otros, fuera parte de lo más banal de la vida. Es muy importante. Y para los periodistas es muy importante ser bueno. Así que cada uno de estos escalones forma parte de mi vida. Yo puedo contar de aquí un montón de historias. Voy a contar una. Mi vida ha dependido siempre de los otros. Y siempre es una palabra que significa siempre. Cuando yo era un chiquillo y tenía el asma a flor de piel, había un chico en el barrio que vivía lejos del barrio y que por alguna razón recibía de alguna red social maravillosa la sensación de que tenía que venirme a ver para ayudarme a superar el penúltimo ataque de asma. Ese chico tiene hoy aquí a un hijo suyo, que es muy importante para mí. En este banco, por ejemplo, está representado Clavijo y está representado Galarza, que son dos partes de una época que hizo del periodismo tinerfeño, o que se hacía en Tenerife, un lugar de la franqueza y también de la alegría. Llegar a ese periódico, encontrarme con esa gente, fue para mí, igual que cuando Paladín, allí presente, buscaba mis artículos para ser publicados en el aire libre, significaron para mí como la bienvenida a un oficio del que nunca me he cansado de disfrutar. Bueno, aquí por cierto está Julio Pérez Hernández, a quien yo descubrí mirando una estantería de libros en el canal de Suez del Puerto de la Cruz, no en Suez. Ahí está el hijo de Verástegui, que fue el hombre con más curiosidad generosa que yo he conocido en el mundo del que lee periódicos. Porque la gente lee periódicos con el colmillo adecuado o con el colmillo retorcido. Y él tenía el colmillo adecuado. En esa parte de ahí, aparte del hijo de doña María Teresa, que fue mi maestra, está Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca,
que fue director de Europa Press y al que el destino lo trajo a Tenerife para dirigir el periódico Diario de Avisos. La tarde que me llamó para que yo trabajara con él, por la mañana yo había recibido otra llamada y me fui al país. Pero nunca jamás he olvidado que yo tenía un lugar en esa casa que antes fue Europa Press. Y en Europa Press también estuve. Y allí está mi sobrina Elena, que me vio desde chico, ella desde chica y yo que parecía todavía un muchacho. Él me vio luchar con la máquina de escribir vieja en el zaguán de la casa. Es muy importante haber tenido una madre, que yo tuve, que respetara de tal manera mi dedicación, mi manera de ser, que jamás me dijo: Juanillo, eso no. Y cuando Salcedo le llamó para decirle: doña Juana, no deje que su hijo se vaya al país, porque ese periódico no va a durar nada. Ella tuvo el gusto inolvidable de no decirme nunca nada de lo que había escuchado. Y ahí están mi sobrino Paco, mi primo Pepe, el Instituto de Estudios Hispánicos, al que ahora voy, mi hermano Paco, mis hermanos aquí, Schwartz y José Ángel, y la hija, mi cuñada, Pilar, en fin, mucha familia aquí. En todos los sitios tengo familia, en todos estos sitios. Pues el Instituto de Estudios Hispánicos fue para mí el lugar donde yo me hice persona. Cuando ya empecé a leer, que fue muy tarde, cuando aprendí a leer fue muy tarde, pero ellos me acogieron, me prestaron libros. Yo ahora, hace tiempo, doné mi biblioteca, la que tengo en Madrid, la que tengo en el sur, la que tengo en Santa Cruz, al Instituto de Estudios Hispánicos. Porque la generosidad con la que ellos me trataron es muy parecida a las otras generosidades de las que he venido hablando aquí. Para mí, que el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias no haya tenido todavía el reconocimiento, la amplitud de miras de la sociedad insular, me parece que es una de las injusticias más sonoras que hemos vivido en Canarias. La lectura es nuestra asignatura. La lectura es nuestra asignatura. Nosotros no tenemos en la vida mejor asignatura que la de leer. Y ellos me abrieron, igual que la librería de don Eladio Santaella, me abrieron aquel lugar para que yo leyera. Yo estoy aquí porque me han dado un premio. Este premio yo lo quiero compartir con los periodistas, con los jóvenes periodistas, con los que me han ayudado a ser periodista. No es cierto que uno sea un veterano. ¿Verdad, Pardellas? ¿Te creías que me iba a olvidar de ti? Nosotros vivimos en una profesión maltratada por nosotros, maltratada en este tiempo por la sociedad a la que se dirige, maltratada por quienes no entienden que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, que periodista es aquel que
sabiendo, debe decir lo que sabe y debe callar lo que aún no ha comprendido. La sociedad actual merece el periodismo que tiene, pero también merece el periodismo que tiene ser mejor periodismo. Ustedes dirán, este no tiene nada escrito. Pues sí tengo escrito. Viva el periodismo, por cierto. Este texto lo escribí para esta ocasión y lo voy a leer, si a ustedes no les importa. ¿No les importa? ¿A ti tampoco te importa? Se titula Peripecia de un periodista del barrio. La primera entrevista que hice en mi vida fue a un entrenador de fútbol que se llamaba Vicente Jimeno. Entrenaba al Puerto Cruz y era militar, como usted. Desde entonces cultivé ese género y todos los géneros del oficio, todos los días. Hice entrevistas para publicarlas como tales, o las hice para recoger información que me sirviera para redactar noticias o reportajes. Mi madre decía que yo me pasaba la vida preguntando, y así fue siempre. Le preguntaba a ella, por ejemplo, que me contó mucho de lo que ahora me sirve para contar, no solo lo que ella decía, sino muchas de las cosas que convirtieron aquel tiempo de silencio en una época muy poco poblada de sucesos que se pudieran contar. Nací en 1948, cuando la guerra civil aún estaba vigente. De hecho, sigue vigente, por razones que están a la vista de todos. Fue una época tan cruel, tan dura, se basó en argumentos tan fuertes, tan desdichados, que aunque parezca que hayan periclitado, siguen estando con nosotros. Y seguirán, pues una guerra civil, como pasó en Grecia, en Italia, en tantos sitios, perdura mientras alguien tenga memoria de ella y use esta como argumento de ruindad o de venganza. En aquellos años, desde 1948, fui conociendo la angustia y el dolor, que venía a las casas con todo tipo de argumentos. Venían a cobrar la muerte, venían a cortar el agua para que no pudiéramos regar, venía el cartero con las noticias de un embargo, y todo lo que pasaba se me iba quedando en la memoria, que es una retina que lo ve todo. Muchas veces en casa no había ni felicidad ni libros. Todo se había ido al garete cuando un hombre de negocios arruinó a mi padre y ya no hubo en casa ni perspectiva ni felicidad. Pero entonces no se hablaba de eso, ni en la casa ni fuera. La vida eran los suspiros y el silencio. Pero mi madre tenía el don de la alegría y ese solo se le acabó cuando la enfermedad la dejó sin aliento y sin voz, como si no quisiera que se la escuchara llorando. Eran tiempos muy difíciles para la gente del barrio. El caciquismo formaba parte de las amenazas que rompían la armonía de los días, pues había que plegarse a lo que fuera de conveniencia para quienes ordenaban la vida, desde los alcaldes hasta los patrones. En todas las casas del barrio se notaba esa sensación de desastre que parecía formar parte de las preocupaciones impuestas por la mala suerte. De pronto pasó por allí el cartero, Manolo el cartero, que traía correspondencia y periódicos, y además era mucho más dicharachero que el hombre que venía a cobrarnos la contribución, en virtud de la cual garantizábamos que al cabo de los años tuviéramos pagada la muerte. El cartero fue esencial en mi vida y en la del barrio, porque nos puso en contacto con el mundo que se había ido, el de los que se fueron a Venezuela y nos enviaban noticias de su abundancia, pero también de su miseria. Yo era el chico del barrio que, como sabía leer y escribir, atendía esa correspondencia que llegaba sobre todo a las mujeres cuyos maridos habían ido a vivir a aquella octava isla, que ahora resulta que será novena, pues ya tenemos la octava, que es la Graciosa. Así pues, me acostumbré a escribir primero esas cartas que ellas me dictaban y después las crónicas
que un día de aquellos me llevó a hablar con don Vicente Gimeno. La escenografía de aquel primer encuentro con un entrevistado puede dar idea de la voluntad que animaba mi aspiración a ser periodista. Tenía 13 años y tenía la estatura de un niño que ya crecería poco más, por otra parte. No se rían. Caramba, que el bajito soy yo. Debía subirme, de todos modos si lo cuento, debía subirme a una silla para alcanzar aquel teléfono de baquelita que tenía el número 125. Marcar el número de don Vicente Gimeno, perdón, don Vicente. Preguntarle y anotar lo que me dijera. Mi trabajo entonces ya era, como aficionado, el del periodista del diario Aire Libre. Tomaba notas, escribía de boxeo y de la vida, de fútbol y de lo que fuera preciso. Anotaba en los cuadernos de la escuela y en los prospectos de medicina, igual que haría más adelante, sobre libros o en cuadernos destinados al propósito de mi oficio o a lo largo de mi vida. Y ahí venía Paladín a llevarse los textos. ¿Cómo te lo agradezco, Paladín, eh? Antes de esa conversación con el militar que entrenó al Puerto Cruz, hice muchas otras cosas. La primera vez, cuando me atreví a escribir la primera crónica, don Julio Fernández, el director de Aire Libre, la destacó como si viniera del futuro. Y desde ese instante yo fui periodista para toda la vida. En la isla, en las islas, viajando, sentado en los aviones, en las guaguas, en los camiones, en los coches, en cualquier soporte y por cualquier motivo. Entrevistas, crónicas, artículos, porque no me retiraré ya. Todo lo que fuera periodismo estaba a mi alcance y yo disfrutaba como un enano. Todo lo que fuera periodismo estaba a mi alcance. Trabajé en la calle, en los barrios, entré en casas de ricos y de pobres, busqué noticias en barrancos y por veredas de las islas, en los barcos y en las plazas. Nunca sentí que mi oficio iba a ser otro. Y cuando fue otro, relacionado con otras artes, tampoco dejé de ejercerlo pensando que el verdadero, el que me esperaba siempre, era el del periodismo. Los chicos del barrio, que eran unos hijos de puta, celebraban mi primera crónica como si la hubieran escrito ellos. Y seguramente tenían razón. Antes de que se publicara aquella crónica que me publicó don Julio Fernández, ellos se burlaban, como ustedes, de mi estatura, de mis piernas, me llamaban cambado, en la escuela y en la calle. Pero el día en que salieron impresas, en un semanario entonces muy popular, esas 500 palabras que cumplían con una crónica futbolística de tono menor, de aficionados, los chicos se juntaron para leerla en alto. Yo los vi hacer, como si no fuera conmigo aquella sesión de lectura. Y al final quizá me di cuenta de que los que antes se burlaban de mi estatura, del asma que sufría, de la inutilidad con la que trataba de jugar al fútbol, eran los que en ese momento ya marcaron para mí, para siempre, mi futuro. Mi futuro iba a ser el periodismo. He cumplido en el oficio más de 60 años. Tengo, ahora dirán ustedes, ¿no lo parece? Tengo 75. Samuel Beckett tiene una frase que leí por primera vez en la base del Teide. Decía el autor de Esperando a Godot: siempre pensé que me había ido de Irlanda. Pobre de mí, jamás me fui de aquí. Yo jamás me he ido del barrio, de Tenerife, de las islas. A ellas he dedicado, sin faltar un día, la inspiración que me ha hecho periodista. Lo he hecho sin desmayo, mientras escribía, mientras me preparaba para escribir, mientras viajaba en pos de noticias o de personajes a los que entrevistar, alguno de esos chicos, tal vez el cartero, o quizá mi madre, o don Julio Fernández, o mi padre, que un día me fue a buscar en la universidad a las clases de física y química, estuvieran pendientes de lo que escribiera para decir, por ejemplo, muchacho, así no se hace. Pendiente de escucharlo, he seguido haciendo periodismo.
Lo haré mientras el aliento me haga sentir que puedo hacerlo otra vez mañana, si alguien como Vicente Jimeno, por ejemplo, me atiende al teléfono. Como mi madre, como mi familia, como muchas de las personas que he admirado y admiro y quiero, en mi familia o fuera de ella, yo he disfrutado de compañías generosas y fieles que me han ayudado, como me ayudaron mis padres, mis hermanos, a cumplir con aquella frase que dije antes, hablando de mi madre, y que escribió Ernest Hemingway en uno de sus libros. Conoció la angustia y el dolor, pero nunca estuvo triste una mañana. Gracias por escucharme, gracias por sentirme lo que soy, un periodista que nació en la isla para serlo. Ahora de nuevo. Juan siempre Juan. Primero, no quiere hablar. Segundo, quiere ser breve. Y tercero, completa una pieza magistral. Para Pilar García Padilla, que la acompaña desde hace muchos años y la aguanta, un ramo de flores simplemente de obsequio. Que también es periodista antes que se olvide. Y allí Pilar siempre ha sido no solo una puntal, sino la fiel y leal asesora. Alcalde, se te quiere. Salvador, lo primero que te pregunté al llegar es si tenía que hablar y me dijiste que no. ¿Y qué dije yo? Que no. Pero no pasa nada, estas cosas suelen ocurrir y yo estoy encantado de cerrar el acto. Un acto que realmente homenajea a un gran tinerfeño, a Juan Cruz. Él no lo ha dicho, pero entre sus grandes méritos está haber sido pregonero de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife. Hijo adoptivo también. Lo hizo magistralmente, como él hace pues todas las cosas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, que nos sentimos honrados con su amistad, cuando por las noches encendemos la tele y lo vemos hablando en esa televisión española, por ejemplo, de contertulio, de los grandes temas, con independencia de estar o no de acuerdo con él, convendrán conmigo que nos sentimos profundamente orgullosos de conocerlo. Nos sentimos profundamente orgullosos de su trayectoria y nos sentimos profundamente orgullosos de que siempre que puede, en cualquier momento, cuela a la isla de Tenerife por algún lado y a las Islas Canarias. Y eso, para nosotros que, bueno, desde aquí muchas veces asistimos, a veces con cierto pasmo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque nosotros siempre vamos a veces un poco por detrás y en lo malo, afortunadamente, vamos por detrás del resto de la península. Cuando lo vemos opinar de esa manera, nos sentimos orgullosos de su origen y de que sea Juan Cruz, el amigo de muchos amigos, el contador de historias, el periodista. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues lo dicho, vamos a brindar por el premio Patricio Estebanes y también por su galardonado hoy, Juan Cruz. Contento por cómo se ha desarrollado el acto y sobre todo porque a la gente
le gustó, en el sentido de brevedad, en el sentido de contenido y sobre todo porque hacemos un acto de justicia, ¿no? Que es reconocer la trayectoria de Juan Cruz, periodista y escritor, que no hace falta decir sino su nombre para comprobar la admiración, el respeto que despiertan. Entonces él me mandaba las crónicas a las 2 cabinas telefónicas que había. Él las escribía en la casa y después me decía que es lo que me quedaba loco. Punto y coma, 2 puntos. Y después hacía una cosa curiosa. Yo, a las sesiones mías, cuando hacía los partidos, el final se llamaba epílogo. Y él era un personaje para él de ese tiempo, claro, 8 años. Él escribía postdata, P de postdata. Y bueno, esas imitaciones. Sí, me gusta la gente. Las personas me importan mucho. Yo siempre estoy preguntando a las personas quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, porque todas las personas tienen una historia. Cuando yo trabajaba en El Día, al principio, entrevistaba a carteros, a personas que vivían pobremente, a las personas que trabajaban en el mercado, en la refinería. Yo me he pasado la vida preguntando. Yo creo que el periodismo está en una situación muy difícil en este momento y es por culpa nuestra, pero también por una competencia atroz que se llama redes sociales. Las redes sociales han venido a desprestigiar algo que es esencial en el periodismo, que es la verificación. Si no se verifican las noticias, la sociedad está mal informada. Y ahora mismo la verificación, la falta de verificación ha dado entrada al insulto, a la mentira, a la broma, al desprecio, a la cultura del periodismo. Probablemente también es que los periódicos han renunciado a hacer que los periodistas tengan curiosidad por lo que pasa. Y la curiosidad no se refiere a hechos protagonizados por viejos o por jóvenes, sino a hechos que son interesantes. Por ejemplo, en periodismo es probable que hoy haya otros periodistas diciendo cualquier cosa. Y yo mismo soy un periodista que está diciendo cualquier cosa. A lo mejor, si tú le despiertas la curiosidad por cómo hizo este chico para hacer tal cosa, pues a lo mejor les despiertas el interés. Si en la redacción no te despiertan el interés, es porque algo falla. Yo tengo la costumbre de pensar, cuando hay un elogio hacia lo que yo he hecho, pensar que es otro el protagonista de este asunto. Y entonces me abstraigo, yo sé que mañana tengo que escribir un reportaje o una entrevista. Yo sé que hoy no es mañana y que mañana yo tengo que trabajar y que el elogio de hoy no sirve para mi sintaxis de mañana. Yo fui en la época de que trabajé en la tarde y cerca estaba en La Hoja del Lunes y era como un cuchitril. Esto es un lugar donde los periodistas pueden reunirse para discutir de su oficio con toda comodidad y con todo lujo de elementos que pueden hacer de este sitio un lugar de discusión. Yo felicito a la Asociación de la Prensa de Tenerife por tener este lugar.